Vi a mi esposa salir con otro hombre antes de que terminara la fiesta de la empresa, así que corrí tras ellos, con el corazón acelerado más por la desesperación que por los pasos. Cuando los alcancé en el estacionamiento, la forma en que le tomó la mano lo decía todo. Me di la vuelta y me marché sin decir palabra, terminando así nuestra historia. En los días siguientes, ella intentó justificarse, pero su amante dejó claro que nunca quiso nada serio. Sola y arrepentida, afrontó su propio error. Poco a poco reconstruí mi vida y encontré un nuevo amor, alguien que me ofrecía respeto, presencia y la calma que merecía. Tiempo después, vino a mí con la mirada baja, disculpándose. La perdoné. No para volver juntos, sino para liberarnos a ambos del peso de nuestro dolor. Y fue entonces cuando comprendió el peso de la decisión que había tomado. Y aunque sus palabras todavía resuenan en mi cabeza a veces, aunque el aroma de su perfume aún persiste en algunos de los recuerdos de mi armario, no fue en ese estacionamiento donde comenzó el dolor. El dolor ya se había estado construyendo en silencios, en miradas desviadas, en mensajes que siempre escribía demasiado rápido. Pero en ese estacionamiento, bajo la luz fría y amarilla de una farola torcida, confirmó lo que ya sospechaba pero nunca tuve el coraje de aceptar. Ya no era suficiente. O peor aún, nunca lo fui. Y lo peor no fue lo que vi, sino lo que ella no hizo. No soltó su mano, no me persiguió, no dijo una palabra. Me dejó ir. Como si fuera solo el cierre natural de algo que había estado muerto durante mucho tiempo, y tal vez lo era. El amor, ya sabes, no muere de repente. Se seca lentamente, hasta que no queda nada más que el amargo sabor de la indiferencia. Intentó explicarse más tarde. Me mandaba mensajes a diestro y siniestro, como quien tira botellas al mar esperando encontrar una. Me esperaba fuera de casa, dejaba notas en el coche, me enviaba mensajes de audio llorando, diciendo que todo había sido un error, que no sabía lo que hacía, que él no significaba nada. Pero la verdad es que siempre sabemos lo que hacemos cuando decidimos engañarlo. Solo elegimos olvidarlo cuando sale mal. Y le salió mal a ella. Porque él, el amante, no se quedó. Nunca tuvo intención de quedarse. Le dijo a la cara, sin culpa, sin dramatismo, como quien termina una llamada de trabajo, sabías desde el principio que esto no iba en serio. Y así, ella, que una vez me tomó la mano con tanto orgullo delante de todos, se quedó sola, con los ojos hinchados y el orgullo hecho trizas. Mientras ella intentaba desesperadamente recoger los pedazos de un castillo que ella misma prendió fuego, yo hice lo contrario. Empecé a reconstruir. Reconecté con mis propios silencios, aprendí a dormir en el lado izquierdo de la cama sin esperar un cuerpo al otro lado. Empecé a tomar café en silencio, sin música, sin prisas, solo sintiendo el sabor de la ausencia transformándose en paz. Poco a poco, comencé a sonreír de nuevo. A mirar a la gente a los ojos. A caminar con la cabeza en alto. Y fue en uno de esos días ordinarios, sin ninguna expectativa, que conocí a alguien. Alguien que me escuchaba atentamente. Que no necesitaba explicaciones exageradas para entender mis pausas. Que respetaba mi tiempo. Y, sobre todo, que no confundía amor con conveniencia. Él no me curó, nadie cura a nadie, pero caminó conmigo mientras aprendía a curarme. El tiempo pasó, como siempre. Y entonces, uno de esos días en que el pasado decide llamar a la puerta, ella regresó. No con arrogancia. Ni con lágrimas exageradas. Sino con la mirada baja, como si por fin hubiera comprendido la profundidad de su caída. Dijo que lo sentía. Que había tenido miedo de envejecer sin vivir. Que había confundido el deseo con el amor, la aventura con la libertad. Y que, al final, todo lo que quedaba era un eco de lo que había destruido. Lo escuché todo. Con calma. Ya no había más rabia, ni más dolor. Solo un espacio vacío donde una vez vivió una historia. Y le dije que la perdonaba. No por ella. Sino por mí. Porque cargar con el rencor mantenía vivo un dolor que ya no merecía mi tiempo. Y en ese momento, mirándola a los ojos, vi que lo entendía. No por el perdón, sino por la imposibilidad de volver atrás. Y fue solo después de todo, cuando ya no esperaba ninguna explicación, que recibí la carta.
Una vieja carta, escrita durante nuestro matrimonio, que ella había guardado entre sus recuerdos. La letra era mía. Las palabras eran mías. Pero el amor, ese amor se había ido. Era una carta en la que decía que quería envejecer con ella. Que pasara lo que pasara, siempre estaría allí. Que ella era mi hogar. Mi persona. Y me la devolvió no como una súplica por su regreso, sino como una confesión tardía. Como quien entrega un cuerpo para el entierro. Y allí, entre esas palabras muertas, se dio cuenta de lo que había hecho. Mató algo que la mayoría de la gente pasa toda su vida buscando. Con una decisión. Un momento. Un roce de una mano en el estacionamiento. No te imaginas lo doloroso que es leer una promesa que te escribiste a ti mismo, sabiendo que fue destruida por la misma persona que se suponía que debía protegerla. Saber que el futuro que juraste construir fue cancelado sin previo aviso. Y lo más cruel es saber que aún podría existir, si el amor hubiera sido suficiente. Pero no lo fue. Y cuando llegó el arrepentimiento, fue demasiado tarde. Ya había otra mujer a mi lado. Otro amor. Un amor puro, ligero y silencioso. Un amor que no nació de la euforia, sino de la verdad. Y ella lo supo. Cuando me vio con alguien más y no pudo reconocer quién era. Cuando se dio cuenta de que me había convertido en todo lo que ella despreciaba y ahora deseaba recuperar. Pero el tiempo, ese viejo e implacable juez, ya había dictado su sentencia. Perdió más que un esposo. Perdió la versión de sí misma que existía a mi lado. Perdió la risa cómplice, los domingos tranquilos, las miradas orgullosas en las cenas familiares. Perdió el amor puro, el que no exige, no mide, no negocia. ¿Y todo esto para qué? Por un momento. Por una distracción. Por una mano apretada en el estacionamiento, mientras yo me di la vuelta y me fui en silencio, llevándome conmigo el final de nuestra historia. Y fue este silencio el que resonó más fuerte que cualquier grito. Porque a veces, la mejor respuesta es no decir nada. Es dejar que el vacío hable. Y el suyo gritó tan fuerte que nunca más pudo oírse a sí misma. Pero hay algo que ella nunca supo. Un secreto que he guardado todo este tiempo. Algo que, si lo hubiera descubierto antes, quizá habría hecho todo de otra manera. Quizá yo habría dudado. Quizá habría elegido amarme de nuevo, solo por miedo a perder algo irrecuperable. Y es este secreto el que lo cambia todo. Porque no todas las traiciones destruyen solo el presente. Algunas destruyen futuros enteros. Y a veces, incluso destinos. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos y nunca apoyamos ningún tipo de traición, todas las historias son ficción pero inspirados por la realidad de quienes han sufrido, caído y resucitado. Nuestro objetivo es claro, muestra cómo la traición corroe, destruye y deja cicatrices profundas, que a menudo nunca se curan. Prepárate ahora para escuchar una historia impactante, intensa e inolvidable. Porque quien traiciona, siempre paga el precio. Su nombre era Daniel. Era de esos hombres que pasaban desapercibidos para quienes solo veían el brillo superficial, pero imposibles de olvidar para quienes veían más allá. No era el hombre más guapo de la sala, ni el más extrovertido. Pero había algo en su mirada, una calma imponente, una especie de presencia silenciosa que reconfortaba. Sus gestos eran sencillos, pero transmitían una extraña preocupación. Era de esos que notaban lo que nadie más notaba, una taza medio fuera de lugar, el cansancio oculto en el rostro de alguien, una lágrima contenida durante una conversación informal. Había crecido en un hogar modesto pero lleno de amor. Desde pequeño supo el valor de la lealtad, de una palabra dada, del esfuerzo silencioso que uno hace por otro incluso cuando nadie lo ve. Nunca necesitó alzar la voz para ser escuchado. Nunca le gustaron los juegos, las medias verdades ni el amor tibio. Creía que el amor verdadero era el que soportaba el aburrimiento, el silencio y las estaciones. El que perduraba, incluso cuando todo parecía desvanecerse. Su nombre, en cambio, era Laura. Y Laura siempre tuvo un brillo natural, una forma ligera de llenar los espacios. Era comunicativa, tenía una risa fácil y una forma de tocar el brazo de alguien mientras hablaba que hacía que cualquiera se sintiera especial. Llevaba un aura de independencia,
como si fuera dueña de su propio mundo, pero detrás de sus sonrisas yacía un alma inquieta. Laura siempre había tenido miedo al tiempo. A mí me aterraba la idea del estancamiento, como si detenerse fuera lo mismo que desaparecer. Buscaba intensidad en todo, en los libros que leía, las amistades que mantenía, los viajes que soñaba con hacer. Cuando conoció a Daniel, se sintió diferente. Él no era como otros hombres que intentaban impresionarla con promesas exageradas o palabras bonitas. Daniel simplemente la miraba como si ya la conociera. Como si supiera que, detrás de la energía expansiva, había una mujer cansada de ser incomprendida. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura. Con él, no tenía que fingir. Podía simplemente ser ella. Y fue esta sencillez la que la cautivó. Sus inicios fueron ligeros, como debe ser el inicio de cualquier amor que tenga la oportunidad de crecer profundamente. Hablaron durante horas de todo y de nada. A Daniel le gustaba escuchar, y a Laura le gustaba que la escucharan. Él la hacía reír con sus discretas observaciones, y ella lo volvía loco con sus bromas desenfadadas y humorísticas. Encontraron el uno en el otro el equilibrio entre la paz y el movimiento. Él les ofrecía espacio. Ella, alas. Decidieron mudarse juntos después de 2 años de noviazgo. La decisión no fue impulsiva, sino fruto de un maduro sentido de pertenencia. Sentían que una casa, cuando la comparten 2 personas que se respetan, se convierte en un verdadero hogar. Compraron un apartamento pequeño, pero lleno de ventanas. Era como ellos, sin lujos, pero lleno de luz. Daniel cuidaba las plantas del balcón mientras Laura escogía los cuadros para las paredes. Poco a poco, llenaron ese espacio de olores, música y rutinas que se entrelazaban con naturalidad. No era un cuento de hadas. Hubo días de silencio, cansancio y malentendidos. Pero también hubo reconciliaciones pacíficas, abrazos prolongados y la certeza de estar construyendo algo sólido. Entre cenas sencillas y domingos tranquilos, su vida en común cobró cuerpo. Daniel siguió siendo el hombre que dejaba notas en el espejo con pequeños y dulces mensajes. Laura, a su vez, seguía sorprendiéndolo con nuevas recetas e ideas espontáneas. Mantuvieron viva su curiosidad, incluso después de años juntos. La boda surgió casi de forma natural. No hubo una propuesta extravagante. Solo una conversación sincera durante un viaje de fin de semana, donde se dieron cuenta de que su amor había madurado. Se casaron en una ceremonia discreta, rodeados de familiares y amigos cercanos. Todos decían que formaban una pareja inspiradora. Había algo en la forma en que se miraban, entre respeto y admiración. Laura, con un vestido ligero y el pelo suelto, parecía haber encontrado por fin un lugar donde descansar. Daniel, con la tranquilidad de quien sabe exactamente dónde quiere estar, no podía dejar de sonreír. Se prometieron fidelidad, pero más que eso, honestidad, incluso en los días difíciles, incluso cuando su amor se ponía a prueba. La rutina postboda trajo consigo nuevos descubrimientos. Laura empezó a dedicarse con más intensidad al trabajo, sumergiéndose en proyectos que requerían tiempo, atención y energía. Daniel, en cambio, simplificó su vida. Trabajaba en diseño y optó por horarios más flexibles para mantener su vida familiar organizada y relajada. La dinámica entre ellos cambió sutilmente. Las conversaciones se volvieron más espaciadas. Las reuniones espontáneas dieron paso a horarios programados. Pero seguía habiendo amor. Seguía habiendo cariño. Daniel no se quejaba. Comprendía las ambiciones de Laura. Admiraba su fuerza. Laura también lo veía como un refugio. Pero poco a poco, los gestos se volvieron automáticos. Los besos, breves. Los abrazos, mecánicos. Y nadie parecía notar cuánto se distanciaban. O quizás sí, pero preferían no decirlo en voz alta. Al fin y al cabo, el amor también se trata de resistir el desgaste, ¿no? Los viajes se volvieron más escasos. Las cenas, más tranquilas. La televisión empezó a llenar los espacios que antes estaban reservados para la conversación. Daniel echaba de menos la ligereza inicial, pero nunca dejó de intentarlo. Planeaba pequeños momentos, sugería salidas, escribía notas. Laura sonreía,
le daba las gracias, pero siempre estaba cansada. Siempre distraída. Había una pesadez en su mirada que él no podía descifrar. A veces la veía dormir y se preguntaba si seguía siendo la misma mujer de la que se había enamorado. Otras veces, se preguntaba si él mismo seguía siendo el hombre capaz de hacerla feliz. Pero estos pensamientos iban y venían, como nubes pasajeras. No había peleas. No había escándalos. Solo una lentitud, una tibia indiferencia que se colaba lentamente, sin que nadie se diera cuenta de lo peligrosa que era. Entre colegas y conocidos, la pareja seguía siendo vista como un ejemplo. Publicaban fotos sonrientes, bromeaban en las reuniones familiares y decían que estaban bien. Y lo estaban. Al menos en apariencia. Porque la verdad es que no todo amor muere a gritos. A veces se desvanece en silencio. En pequeños descuidos. En promesas que se posponen. En conversaciones que nunca ocurren. Laura se sumergió cada vez más en compromisos. Empezó a salir con frecuencia, alegando eventos de empresa, reuniones con clientes y quedadas al final de la tarde. Daniel, siempre comprensivo, no la cuestionaba. No porque no tuviera dudas, sino porque confiaba. Y quizás esa fue su mayor virtud, o su mayor error. Confiar demasiado en alguien que ya no sabía qué hacer con esa confianza. Los fines de semana, Laura siempre parecía agotada. Dormía hasta tarde, respondiendo mensajes de texto con una expresión seria, como si estuviera en otro lugar. Daniel preparó café, lo dejó en la mesa y esperó una conversación que casi nunca llegaba. Empezó a escribir en un cuaderno. No para desahogarse, sino para intentar comprender qué estaba pasando. Escribió sobre los pequeños cambios, sobre el anhelo que sentía a pesar de estar a su lado. Escribió sobre el amor, sobre el tiempo, sobre el miedo a amar solo. Pero nunca confrontó a Laura. En parte por respeto. En parte por miedo a la respuesta. Y así, los días pasaron. Las estaciones cambiaron. El amor, que una vez pareció inquebrantable, ahora era como una pieza de porcelana agrietada, todavía entero, pero a punto de romperse. Daniel aún creía. Quizás porque, para él, eso era el amor, persistir incluso cuando la otra persona ya no parecía la misma. Y Laura, aunque distante, tenía una mirada ambigua. A veces parecía perdida. Otras veces, simplemente ausente. Como si quisiera volver pero ya no supiera el camino. Como si esperara algo que ni siquiera ella podía definir. Y quizás era precisamente eso. Quizás la vida, con sus rutinas, había sofocado algo que necesitaba aire. Quizás su amor había caído víctima de su propio silencio. Pero en esa casa, entre ventanas abiertas y sonrisas cada vez más escasas, aún había una esperanza silenciosa. Un último intento por mantener vivo lo que tantos habían dejado morir. Seguían mirándose. Seguían durmiendo en la misma cama. Seguían riendo, a veces. Pero algo era diferente. Algo invisible, pero presente. Y su historia, que hasta entonces había sido de amor, empezó a encaminarse hacia un punto en el que sus decisiones dejarían profundas cicatrices. Porque el amor, si se descuida, no desaparece. Se enferma. Y cuando se enferma, empieza a doler. Y fue así, entre silencios y sonrisas ensayadas, que su historia empezó a cambiar. Sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Sin que nadie a su alrededor lo notara. Pero algo ya había empezado a perderse. Y nadie, aún, sabía cuánto costaría. Laura empezó a pasar más tiempo fuera de casa. Al principio era sutil, casi imperceptible, pero las ausencias se acumulaban como polvo en muebles olvidados. Primero fueron las reuniones que terminaban tarde, luego los viajes cortos de último minuto, acompañados de explicaciones apresuradas. Daniel, como siempre, escuchaba en silencio, creyéndose cada palabra, todavía intentando justificarse los cambios como parte del ritmo natural de la vida. No cuestionaba, no por ingenuidad, sino por fe. Fe en la mujer que eligió amar. Fe en el hogar que habían construido juntos con tanto cariño. Creía que los tiempos difíciles eran para enseñar, que la distancia era temporal, que el amor verdadero, perduraba.
pero las noches se hicieron largas. Domingos, vacíos. Conversaciones, casi automáticas. Daniel veía a Laura como si estuviera allí, a la vez, lejos. Todavía se reía de algunos chistes, todavía se sentaba a su lado en el sofá, todavía apoyaba la cabeza en su hombro durante las películas. Pero había una nueva fuerza en sus gestos. Una vacilación en sus ojos. Y fue ese vacío disfrazado de presencia lo que más dolió. Laura ya no se encontraba en el mismo estado emocional. Algo en su interior había cambiado. La intensidad que siempre había buscado, que siempre la había definido, ahora parecía provenir de otra fuente. Pero intentaba mantenerlo todo bajo control. Intentaba que el matrimonio funcionara sin problemas, intentaba no dejar rastro de lo que experimentaba fuera de allí. Había culpa en sus acciones, pero también negación. Se decía a sí misma que era solo una fase, que no significaba nada, que estaba confundida, cansada, perdida entre la mujer que era y la mujer en la que se había convertido. A veces, al llegar a casa, encontraba a Daniel preparando algo sencillo para cenar, con música suave de fondo y el delicado aroma del incienso que le gustaba. Y en esos momentos, una parte de ella vacilaba. Una parte quería volver. Pero la otra ya no era del todo suya. Con el paso de las semanas, Daniel empezó a notar detalles que antes no había notado. Ropa diferente, perfumes nuevos, mensajes contestados apresuradamente. Su teléfono, antes dejado descuidadamente sobre la mesa, ahora estaba siempre boca abajo o en silencio. Notó las miradas fugaces que le lanzaba, los retrasos inexplicables, los lapsus de memoria. Una vez, mientras se preparaba para otro de esos eventos corporativos, la observó en silencio desde la puerta. Estaba hermosa, como siempre. Pero había algo en sus ojos, algo así como una distancia irreversible. Sonrió, intentando disimular el dolor que le subía como un nudo en la garganta. Le preguntó si volvería tarde. Ella respondió, probablemente, sin mirarlo directamente. Y entonces se fue, dejando un aroma nuevo en el aire y una sensación que no supo identificar, pero que le oprimió el pecho como si anunciara el fin de algo. Esa noche, Daniel no pudo dormir. La ansiedad, esa inquietud sin nombre, lo hizo levantarse varias veces a beber agua, abrir las ventanas, mirar la calle como esperando encontrar alguna respuesta en el silencio de la madrugada. Sintió que estaba a punto de descubrir algo que no quería saber. Pero como cualquier hombre enamorado, prefería la duda a la certeza. Porque la certeza tiene peso. Tiene forma. Tiene consecuencias. Durante los días siguientes, intentó volver a su rutina, centrarse en el trabajo, cuidar las plantas, mantener la casa con vida. Pero todo parecía sin vida sin ella. Y lo más cruel era que ella estaba allí. Y, al mismo tiempo, no estaba. Su ausencia era física, incluso en su presencia. Y esta ausencia se estaba volviendo insoportable. Una tarde, doblando una pila de ropa en su habitación, Daniel encontró algo que lo dejó helado. Era una entrada de cine, de una fecha y hora en que ella había dicho que estaba en una reunión. No era solo un trozo de papel. Era un hueco. Una grieta en la narrativa. El primer pinchazo en un globo a punto de reventar. Guardó el papel sin decir nada. No porque quisiera fingir que no lo había visto, sino porque necesitaba más. Necesitaba entender. Necesitaba saber exactamente dónde había perdido a la mujer que amaba. Empezó a observar con más atención. A escuchar entre líneas. Oliendo la mentira incluso antes de que la dijera. Y en el fondo, todavía quería estar equivocado. Todavía esperaba que todo fuera producto de su imaginación, desgastado por el tiempo y el anhelo de un amor que, tal vez, solo él aún sentía. Entonces llegó la invitación a la fiesta de la empresa de Laura. Un evento anual y formal, del que siempre hablaba con cierto orgullo. A Daniel no le gustaban especialmente esos ambientes, pero decidió ir. Sentía la necesidad de estar cerca, de verlo con sus propios ojos, de tocar esa realidad que le parecía tan lejana. Laura dudó, pero asintió con una sonrisa forzada. La noche del evento, lucía impecable. Llevaba un vestido que él nunca le había visto. Cuando le preguntó si era nuevo, cambió de tema.
Llegaron juntos, pero fue como si hubieran llegado en coches diferentes. En el salón, se vio inmediatamente abrumada por los colegas, por los saludos, por las conversaciones que no incluían a Daniel. Él se quedó al margen, como un invitado de última hora. Observaba cada uno de sus movimientos con una atención que mezclaba amor y dolor. Vio cómo se iluminaba en ciertos momentos, cómo sonreía de forma diferente a ciertas personas. Intentó ignorarlo. Intentó disfrutar de la velada. Pero algo andaba mal. Algo que crecía en su interior como una fiebre. Fue casi por casualidad que la vio salir por la puerta lateral, discretamente, mirando a su alrededor antes de desaparecer. Algo dentro de Daniel gritó. Instinto, amor herido, desesperación. La siguió, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar en los pasillos vacíos. Al llegar al estacionamiento, se detuvo un segundo, como si necesitara coraje para continuar. Y entonces lo vio. En la tenue luz de las farolas, Laura estaba de espaldas a él, apoyada en el auto de otro hombre. Se reía de algo que él decía, su mirada llena de intimidad. Y entonces, como en un gesto natural, sin dudarlo, tomó su mano. No hubo palabras. No hubo escándalo. Solo hubo ese toque. Y en ese toque estaba todo. Toda la confirmación que Daniel necesitaba. No gritó. No lloró. No armó una escena. Simplemente se dio la vuelta y se alejó. Cada paso era una ruptura. Cada paso era una renuncia. Llegó a casa con el silencio pegado a su piel. Entró, se quitó los zapatos, se tumbó en la cama vacía y miró al techo. ¿Qué hacer con un amor que no murió, sino que fue traicionado? ¿Qué hacer con la imagen de la mujer a la que juró amar de la mano de otro hombre? ¿Qué hacer con todos los años, los planes, los sueños? Esa noche, no durmió. Y tal vez nunca volví a dormir de la misma manera después de eso. Porque hay verdades que, una vez descubiertas, lo cambian todo. Que arrancan de nuestro interior una parte que nunca regresa. Y fue en ese silencio, entre lágrimas reprimidas y recuerdos dolorosos, que Daniel entendió. Comprendió que a veces el amor no termina por falta de sentimiento, sino por demasiado dolor. En los días siguientes, Laura intentó justificarse. Dijo que estaba confundida, que las cosas se habían mezclado, que no quería lastimar a nadie. Pero las palabras ya no tenían poder. Daniel no quería explicaciones. No quería gritos ni promesas. Solo quería distancia. Quería silencio. Y eso hizo. Se alejó. Empezó a reconstruir su vida con los pedazos que quedaban. Y aunque estaba herido, aunque estaba devastado por dentro, caminó. Lentamente, pero caminó. Pero había algo que Laura aún desconocía. Algo que no estaba en las palabras intercambiadas ni en las lágrimas que derramaría después. Un detalle que lo cambiaría todo. Un secreto que Daniel había guardado, sin saber el impacto que tendría. Y ese secreto, aún no había sido revelado. Laura no buscó a Daniel en los días siguientes con la misma intensidad que antes. Parecía comprender por fin que las palabras serían inútiles ante lo que él había presenciado. Sabía que ya no había lugar para excusas improvisadas ni argumentos endebles. Él lo había visto con sus propios ojos. Y se había ido. Pero como todo sentimiento auténtico que duele, el dolor no se desvanece solo con el tiempo. Se transforma. Y con Daniel, se transformó en un silencio denso, uno que no gritaba, sino que sofocaba. Siguió intentando reorganizar su existencia, pero había momentos en que la imagen de Laura de la mano de otro hombre resurgía como un fantasma en los detalles más banales del día, una almohada vacía, un cepillo de dientes olvidado, un vago aroma a champú en la toalla. Ya no lloraba, pero tampoco sonreía de verdad. Era como si le hubieran extirpado una parte esencial sin anestesia. Solo un vacío donde una vez residió un amor completo. Un día, al abrir uno de los cajones del armario de su oficina, Daniel encontró una pequeña caja antigua de madera oscura. Él mismo se la había regalado a Laura al principio de su matrimonio, diciéndole que podía guardar cualquier cosa demasiado importante como para dejarla expuesta allí. Curioso, impulsado por un impulso que no podía identificar, la abrió.
Dentro había cartas viejas, entradas de cine, fotos Polaroid de ellos en viajes que parecían haber ocurrido en otra vida. Pero en el fondo del baúl había un sobresuelto, escrito a mano por Laura, con la simple frase, nunca tuve el valor. Daniel dudó. Ya no le pertenecía. Pero algo en esa frase parecía pedir a gritos ser leído. Sacó el papel y lo desdobló con cuidado. La carta era larga. Escrita con prisa, pero con una clara emoción. Era una confesión. No de traición, eso ya lo sabía. Sino de algo aún más devastador. En el texto, Laura relató una vieja carta que Daniel le había escrito años atrás, en medio de una noche cualquiera, en la que decía que quería envejecer con ella, diciendo que aunque la vida lo separara, la seguiría eligiendo, cada día, incluso en los peores. Dijo que había guardado esa carta durante mucho tiempo, como un amuleto, como prueba de que la amaban de una manera excepcional. Pero en un momento de rabia silenciosa, sintiéndose abandonada, incapaz de expresar sus propios miedos y frustraciones, la rompió. Sola, en su habitación. Sin ninguna razón real. Simplemente porque pensó que al destruir el papel, silenciaría sus sentimientos. Y allí, rompiendo la prueba de amor más pura que jamás había recibido, se dio cuenta de que había roto algo que nunca volvería a ser lo mismo. Daniel leía cada línea como si leyera el diagnóstico de una pérdida irreversible. No era el papel lo que importaba, sino lo que representaba. Era el símbolo de todo lo que él había construido y ella, impulsivamente, había destruido. No con otro hombre. Sino con un gesto irreflexivo, en silencio, sin que él lo supiera. Y entonces, ella escribió algo más. Él dijo que, meses después de romper la carta, intentó reescribirla de memoria. Se sentó durante horas, intentando recordar las palabras, las frases, los detalles. Pero todo había sido borrado. Lo que ella destruyó no podía ser recreado. Y que esto la perseguía todos los días, incluso cuando sonreía, incluso cuando fingía estar bien. Dijo que había guardado este secreto porque le daba vergüenza, porque sabía que no tenía sentido racionalmente, pero que, emocionalmente, era el principio del fin. Y que, en cierto modo, allí, en ese momento, al romper ese papel, también había comenzado a destruir el amor que había recibido. Daniel cerró los ojos. El dolor de la traición física seguía ahí, crudo, persistente. Pero esta revelación tocó una fibra más profunda. Porque la carta rota no era solo un trozo de papel. Era el recordatorio de que había creído en algo eterno. Y lo que había destruido era precisamente eso, la eternidad prometida. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Daniel sentado en el sofá, con la caja a su lado. No había ira en su rostro. Ni lágrimas. Solo cansancio. Cuando ella le preguntó si la había leído, él simplemente asintió. Y entonces el silencio se prolongó, como si ambos supieran que estaban al borde de algo definitivo. Laura intentó explicarse. Dijo que era frágil, que extrañaba ser escuchada, que no podía comunicarse con él. Daniel escuchó en silencio. Hasta que, por fin, habló. Sin gritar. Pero con esa calma que siempre lo ha definido. Dijo que lo que más le dolía no era que ella lo hubiera engañado. Sino que ella, sin ayuda de nadie, había destruido lo único que él jamás podría reconstruir. Dijo que la carta fue escrita una noche en que se sintió perdido, dudando de sí mismo, y que escribirle era su forma de encontrarle sentido. Y que ahora, saber que había sido destrozada, oculta y silenciada, lo destrozaría. Laura se levantó, se acercó a él, intentó tocarlo. Pero Daniel retrocedió. Dijo que su amor era fruto de decisiones. Y que ella había tomado todas las decisiones que lo separaron. Que pudo haberlo dicho, haberlo demostrado, haber llorado. Pero eligió destruirlo en silencio. Y que ahora, él ya no sabía cómo amar a alguien que, sin ayuda de nadie, había roto todo lo que eran. Ella lloró, pidió perdón, expresó su arrepentimiento. Pero lo que resonó allí no fue una disculpa. Fue el sonido de algo demasiado roto para ser reconstruido. En los días siguientes, Daniel salió de casa. No furioso. Sino con la dignidad de quien sabía que había amado hasta el final. Se llevó pocas cosas.
Dejó recuerdos, muebles, cuadros. Solo se llevó la levedad de no cargar ya con culpas ajenas. Laura permaneció, rodeada de recuerdos que ahora la asfixiaban. Intentó reconstruir algo, pero el vacío era insoportable. En cada rincón de la casa, un recordatorio de lo que había perdido. Y en el fondo, sabía que no era por la traición que todo había terminado. Era por la carta. Porque fue allí, en ese gesto, que ella había destrozado los cimientos de su amor por ella. La traición fue simplemente la consecuencia de una serie de decisiones que había tomado. Y entonces, un día, caminando por la calle, Daniel vio algo inesperado. En una pequeña librería, vio una vitrina de antiguas cartas de amor, vendidas como objetos de colección. Y allí, frente al escaparate, lo comprendió todo. Lo escrito no siempre sobrevive. Pero lo sentido, eso nunca desaparece del todo. El recuerdo de aquella noche, de la carta manuscrita, de las promesas sinceras, seguía con él. No como dolor, sino como testimonio de alguien que ama con todo su ser. Y tal vez, algún día, volvería a escribir. Pero esta vez, para alguien que supiera atesorarlas. Daniel se mudó a un modesto apartamento en una calle tranquila, rodeado de árboles que se mecían con el viento como si intentaran apaciguar todo lo que aún llevaba dentro. La nueva casa era pequeña, pero le ofrecía un silencio distinto al que había experimentado en los últimos meses, un silencio limpio, sin tensión en los rincones, sin palabras no dichas resonando en las paredes. Empezó a decorar el espacio con objetos que simbolizaban un nuevo comienzo. Las plantas regresaron. La suave música que antes llenaba la casa ahora sonaba suavemente en el tocadiscos, como si fuera la banda sonora de una vida que se reconstruía lentamente. Ya no hablaba del pasado. No porque lo hubiera olvidado, sino porque comprendía que la melancolía solo retrasa la sanación. Aún así, había días en los que el mundo parecía detenerse durante segundos enteros, como cuando pasaba por un café donde solía encontrarse con Laura después del trabajo o se topaba con alguien de su círculo. En esos momentos, el tiempo parecía respirar con más fuerza, recordándole que ciertos dolores no dicen cuándo pasarán. Laura, en cambio, permaneció en su antiguo apartamento. Ahora, las habitaciones parecían más grandes, pero no por el espacio. Era su ausencia lo que hacía que todo pareciera más grande. El armario aún guardaba algunas cosas que Daniel había olvidado, y cada vez que abría una de las puertas, era como abrir nuevas heridas en cicatrices apenas formadas. Durante unas semanas, intentó llenar los espacios vacíos con movimiento, reorganizó los muebles, cambió las cortinas, donó ropa. Pero ningún gesto físico pudo cambiar el espacio emocional que él había dejado. Sus amigos, antes tan presentes, ahora parecían más distantes. Muchos se enteraron de la traición. Algunos guardaron silencio, otros se alejaron. Descubrió, por las malas, que cuando pierdes a alguien como Daniel, no solo pierdes un amor. También pierdes tu propia imagen. Y todo lo que veía en el espejo era una versión de sí misma que no reconocía. Intentó escribir. Intentó trabajar más. Él intentó llenar sus días de rutinas. Pero ya no quedaba ninguna rutina que la consolara. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron. Y la vida, en su incesante fluir, continuó. Daniel se reencontró con viejos amigos, redescubrió el placer de caminar de noche, sin rumbo, solo para sentir su cuerpo moverse. Evitaba las redes sociales, evitaba las noticias sobre Laura, evitaba volver a cualquier cosa que le recordara a ella. Un día, sin embargo, durante una exposición de arte, conoció a alguien. No fue inmediato ni intenso. Fue tranquilo, ligero, casi imperceptible. Se llamaba Elena. Una mujer serena, de sonrisa amable y mirada curiosa. También había pasado por una ruptura dolorosa, y quizás por eso, no esperaba nada más que una buena conversación. Ambos comenzaron a verse con frecuencia, no por necesidad, sino por genuina afinidad. Con ella, Daniel se sintió diferente. No había peso, ningún pasado flotando en el aire. Había una nueva libertad, una posibilidad de escribir nuevas cartas, esta vez a una historia que nacía limpia. Laura se enteró de Elena por casualidad, al encontrarse con un amigo en común en una cafetería.
Cuando oyó el nombre y supo que Daniel estaba con otra mujer, sintió una opresión inesperada en el pecho. Ya no tenía derecho a preocuparse, pero le importaba. No porque quisiera que estuviera solo, sino porque de repente comprendió que él realmente estaba pasando página. Que los recuerdos que habían compartido estaban siendo enterrados por otros nuevos de los que ella nunca formaría parte. Él llegó a casa esa tarde y volvió a mirar la caja de madera. Leyó la carta que había escrito y nunca envió. Consideró tirarla. Consideró llamarla. Pero eligió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: escuchar. Escuchó sus propios sentimientos. Escuchó el silencio. Y en ese silencio, supo que el amor que había perdido no podría recuperarse. Pero aún así, sentía algo en su interior que necesitaba ser dicha, no por él, sino por ella misma. Un mes después, Laura se presentó en el lugar donde Daniel impartía clases ocasionales de diseño y creatividad. Era una actividad que había retomado recientemente. Al verla allí, al fondo de la sala, sintió un ligero escalofrío, pero no de ira. Era extrañamente neutro. Ella lo esperó afuera. Se acercó lentamente, tan tranquilo como siempre, pero con la firmeza de quien ha cruzado puentes sin retorno. Laura simplemente pidió un café. Permanecieron en silencio unos minutos hasta que ella empezó a hablar. Dijo que no esperaba nada, que sabía que él estaba en una fase diferente, pero que había algo que necesitaba decirle, mirándolo a los ojos. Él le contó que había guardado esa carta durante meses. Que había roto el original en un momento de furia silenciosa, y que desde entonces sentía que había matado con sus propias manos el último recuerdo puro de lo que habían tenido. Dijo que había intentado reescribirla, pero nunca había logrado capturar su esencia. Que todo lo que intentaba plasmar en papel parecía más pequeño que el sentimiento real. Daniel la escuchó. Con atención. Con respeto. Pero con un desapego que ella nunca había visto en él. No porque fuera cruel, sino porque ahora era diferente. El dolor lo había moldeado. La ausencia lo había remodelado. Ya no era el mismo hombre que ella había dejado en ese estacionamiento meses atrás. Cuando ella terminó de hablar, hubo un largo silencio. Y entonces él respondió. Dijo que no extrañaba la carta porque aún recordaba cada palabra que ella había escrito esa mañana. Que esas palabras eran, para él, una promesa hecha con el alma. Y que incluso rotas, seguían vivas. No para ella. Sino para él. Porque quienes escriben de verdad, escriben para siempre. Pero el amor que inspiró esa carta había muerto. No solo por la traición, sino porque ella había roto algo que debería haberse guardado con la misma reverencia con la que fue escrito. Laura contuvo las lágrimas. No por orgullo, sino porque sabía que ese momento no se trataba de perdón. Se trataba de aceptación. Él continuó, diciendo que ahora entendía algo que antes no había visto, que no todos saben qué hacer con un amor completo. Que a menudo, las personas piden intensidad, pero cuando reciben profundidad, se asustan. Que ella buscó lo extraordinario en lugares frágiles y perdió lo esencial al no reconocerlo cuando lo sostuvo en sus manos. Bajó la mirada y se disculpó una última vez, pero él solo sonrió. No una sonrisa de ironía, sino de liberación. Él dijo que la perdonaba. No para aliviar su dolor, sino para finalmente liberar el dolor que había cargado durante tanto tiempo. Y en ese momento, ella entendió. Comprendió que el perdón era lo último que aún los conectaba. Y que ahora, no quedaba nada. Se despidieron sin abrazos. Sin promesas. Solo una larga mirada, como sellando un capítulo que jamás se reabriría. Daniel regresó a la vida que estaba construyendo con Elena. Continuó con sus clases, sus paseos, sus nuevas cartas. Y Laura, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a mirarse al espejo. Sabía que nada volvería a ser igual. Que Daniel ya era historia. Pero en ese pasado, había una lección que jamás olvidaría: cuando rompes una prueba de amor, no solo destruyes papel. Destruyes la confianza, el tiempo y el futuro que podría haber sido. No tendría otra oportunidad. Pero ahora, al menos, tenía conciencia. Y en algún lugar lejano, en un apartamento sin ventanas, Daniel puso un disco,
con Elena bailando descalza por la sala. Y al observar ese momento sencillo y sincero, se dio cuenta de que estaba justo donde pertenecía. No porque hubiera olvidado lo vivido, sino porque había aprendido a amar de nuevo, y mejor. Los días posteriores al último encuentro de Daniel y Laura cargaron con el peso de la irrevocabilidad, no por rabia ni dolor sin resolver, sino porque todo finalmente había encontrado su lugar. El tiempo, antes un enemigo silencioso que erosionaba los límites de lo que quedaba de su amor, ahora se convertía en un aliado en el proceso de sanación. Laura, al salir de aquel café sin mirar atrás, sintió por primera vez que las palabras habían sido dichas, que ya no había excusas que ofrecer, ni esperanzas apenas disimuladas. Solo quedaba la vida, con todas sus consecuencias, exigiéndole una madurez que había evitado durante tanto tiempo. Al regresar a casa, miró a su alrededor con otros ojos. Por primera vez, no se aferró a los objetos, a los olores ni a la nostalgia. Simplemente se sentó en el suelo de la sala vacía y respiró hondo, aceptando que finalmente estaba sola consigo misma. Daniel, por su parte, reanudó su rutina con serenidad. No con frialdad, sino con ligereza. Había una nueva claridad en sus gestos, como si el dolor le hubiera despejado la visión de lo que realmente importa. Elena, perspicaz como era, notó los cambios, pero no los cuestionó. Comprendió que el pasado no tiene por qué ser un fantasma, sino un viaje que enseña a navegar mejor el presente. Daniel y ella continuaron construyendo algo sin prisas, respetando los límites del otro, ofreciéndose cariño a diario, con gestos sencillos que no requerían grandes promesas para ser significativos. Había encontrado en Elena no un sustituto para el amor perdido, sino una nueva posibilidad de amar con la misma dedicación, ahora más consciente, más honesto. Con ella, los domingos no necesitaban estar llenos de euforia, y los silencios no necesitaban explicaciones. Simplemente coexistían, con una paz que Daniel nunca antes había experimentado. Mientras tanto, Laura se enfrentaba a un proceso de reconstrucción más solitario. Empezó a asistir a un grupo de apoyo para personas que habían sufrido rupturas traumáticas. No habló de la traición en detalle, pero poco a poco, entre relatos de otros dolores, empezó a comprender que su historia no era única. Y precisamente porque no lo era, era real. Aceptar esto fue más difícil de lo que esperaba. Siempre creyó ser especial, que su amor con Daniel era diferente, casi protegido de la banalidad de las rupturas comunes. Pero en el fondo, había descuidado lo esencial, el cariño. En el grupo, escuchó a una mujer hablar sobre cómo la traición no comienza cuando alguien se acuesta con otra persona, sino cuando abandona emocionalmente a la persona a su lado. Estas palabras resonaron en su mente como una verdad que había evitado afrontar durante mucho tiempo. Laura había traicionado mucho antes de la traición física. Traicionó cuando dejó de escuchar, cuando priorizó las distracciones al diálogo, cuando albergó rencor y lo transformó en distancia en lugar de vulnerabilidad. Una noche, decidió releer un viejo diario donde había escrito al principio de su relación con Daniel. Las palabras estaban llenas de entusiasmo, esperanza y admiración. Había anotaciones de días comunes que, en su momento, parecían especiales simplemente por estar juntos. Con cada página, se encontraba con una versión de sí misma que ahora parecía distante. Una versión que amaba de verdad, pero que, con el tiempo, se volvió impaciente, exigente y, sobre todo, ingrata. Terminó de leerlo, llorando en silencio, no por la pérdida de Daniel, sino por la pérdida de sí misma. Se dio cuenta de que el amor que él le ofrecía era más de lo que ella sabía recibir. Y que la madurez que demostraba, incluso en el dolor, era el tipo de amor que exige responsabilidad. Laura había confundido libertad con evasión, intensidad con descontrol, novedad con sustitución. Y ahora, con todo el tiempo del mundo a solas, comprendió que el amor no se trata de lo que el otro nos ofrece, sino de lo que hacemos con él. Al mismo tiempo, Daniel empezó a ser más solicitado en su campo. Su serenidad, combinada con su sensibilidad, captó la atención de quienes buscaban no solo un profesional, sino también a alguien que comprendiera el lado humano de los proyectos. Empezó a ser invitado a conferencias, eventos y encuentros creativos. Su voz, antes contenida y tímida, ahora transmitía confianza e inspiración. La dolorosa experiencia vivida no lo había endurecido, al contrario, lo había vuelto aún más empático. En una de estas conferencias, habló sobre la reconstrucción emocional.
No mencionó nombres ni dio detalles, sino que utilizó sus propias heridas como punto de partida para explicar cómo el afecto es el verdadero fundamento de nuestras decisiones. Al final, recibió una ovación de pie. Elena, que estaba entre el público, simplemente sonrió, con los ojos llenos de ternura. Sabía que el hombre había quedado destrozado, pero también sabía que había logrado reconstruirse con una dignidad excepcional. Una tarde cualquiera, mientras caminaba por un parque tranquilo, Daniel vio una escena que lo paralizó por un instante. Una pareja sentada en un banco, riendo de algo sencillo, con los rostros iluminados por el sol poniente. Por un instante, se le encogió el corazón. No con añoranza por lo vivido, sino con una breve melancolía por todo lo que pudo haber sido y no fue. Pero entonces, la imagen de Elena sonriendo le vino a la mente. Y con ella, la certeza de que no toda pérdida es una tragedia. Algunas pérdidas son liberaciones. Otras son lecciones. Y algunas, las más raras, son ambas cosas. Y allí, sentado a la sombra de un árbol, escribió en la libreta de su teléfono una frase que quizá nunca compartiría con nadie, pero que representaba exactamente dónde estaba: amar es insistir cuando vale la pena y soltar cuando ya no queda nada a lo que aferrarse. Mientras tanto, Laura decidió alejarse de la ciudad por un tiempo. Alquiló una pequeña cabaña en las montañas y comenzó a vivir días en silencio, donde su única compañía era su propia conciencia. Cargaba libros, escribía mucho, caminaba entre los árboles. Intentó comprender quién era más allá del dolor, más allá de la culpa, más allá de la imagen de la mujer que ella misma había destruido a los ojos de quienes la amaban. Una mañana, sentada en el porche con una taza caliente en las manos, escribió una carta. No a Daniel, sino a ti. Una carta de perdón, no de justificación. En ella, confesaba todas las pequeñas muertes que había causado en su interior al alejarse de la verdad. Prometía que, de ahí en adelante, nunca dejaría de cuidar lo que amaba, y que si alguna vez el amor regresaba, de cualquier forma, sabría cómo protegerlo con la reverencia que antes no había mostrado. Metió la carta en un sobre, lo selló y lo guardó en una nueva caja de madera. No como una forma de borrar el pasado, sino para asegurarse de que, esta vez, ella sabría apreciar lo que importaba. Del otro lado, Daniel continuaba su vida. Más fuerte, más ligero, más completo. Había días en que los recuerdos afloraban, porque olvidar no se trata de borrar, se trata de dejar de doler, pero ahora esos recuerdos ya no le dolían. Simplemente existían, parte del viaje. Elena lo amaba con paciencia, con presencia, con verdad. Y él la amaba con la misma dedicación. No necesitaban prometerse una eternidad. El ahora era suficiente. El pasado entre él y Laura no había desaparecido, pero ahora era solo una historia que quedaba en un capítulo anterior. Una historia con un final necesario, pero con una moraleja profunda: el amor solo sobrevive cuando se cuida. Descuidado, se convierte en ausencia. Y cada ausencia, cuando se ignora, se convierte en distancia. Y demasiada distancia, cuando se instala, se convierte en un final. En esa etapa en la que todo parecía ya dicho, vivido y sentido, el destino, con su sutil ironía, aún tenía una última pieza por mover. Daniel atravesaba un momento de completa reorganización interior. Ya no se trataba de recuperarse del dolor ni de demostrarse nada a sí mismo. Ahora, se trataba simplemente de vivir con integridad y entregar todo lo que quedaba de su historia. Sus días con Elena adquirieron nuevos matices. Había consuelo, había complicidad, pero sobre todo, había reciprocidad. La ligereza que encontró en ella no era una vía de escape, era la consecuencia de un amor nacido sin el peso de las exigencias ni las ausencias sin resolver. Elena lo admiraba, no por lo que había pasado, sino por quien había elegido convertirse después de todo. Y Daniel, a su manera, le permitió acceder a partes de él que habían estado encerradas durante demasiado tiempo. Fue un proceso lento, íntimo, pero real. La invitación para hablar en una conferencia internacional de diseño llegó inesperadamente, y con ella, una oportunidad que hasta entonces parecía demasiado lejana para considerarla. El viaje requeriría unas semanas en el extranjero, lo que inicialmente causó algunas dudas. Pero Elena, al escuchar la propuesta, simplemente sonrió y dijo con la calma que solo quienes aman de verdad pueden ofrecer: tienes que ir. Te hará bien.
Estaré aquí cuando regreses. No había presión en su mirada, solo un sincero aliento. Daniel aceptó. Fue más que un acontecimiento, fue una señal silenciosa de que finalmente vivía para sí mismo, para sus propios sueños, impasible ante el miedo, los recuerdos o la necesidad de demostrar algo. Antes de irse, pasó por casa de su hermana para dejar algunas cosas y visitar a sus sobrinos, y allí, sentado a la mesa con café caliente en las manos, se dio cuenta de que los lazos más importantes volvían a estar vivos a su alrededor. Su familia no lo había presionado durante la separación. Conocían el dolor, pero respetaban su tiempo. Ahora podían volver a reír juntos, compartir historias sin el peso del pasado interrumpiendo los momentos. Mientras tanto, Laura regresaba de su temporada en la montaña con un silencio diferente en el pecho. Un silencio que no dolía, pero que aún exigía respuestas. Su reclusión había sido menos una evasión y más un reaprendizaje. Ya no quería intentar borrar lo que había hecho, sino comprender profundamente por qué lo había hecho. De vuelta en la ciudad, ella también regresó a terapia, retomó su trabajo como consultora independiente y comenzó a involucrarse en proyectos sociales de apoyo a mujeres que enfrentan crisis emocionales. Era su forma silenciosa de intentar equilibrar lo que ella misma había causado. Con cada historia que escuchaba, redescubría partes de sí misma y, con humildad, aceptaba que las heridas que infligimos a los demás siempre son reflejos de lo que aún no hemos resuelto dentro de nosotros mismos. Estaba lejos de sentirse en paz, pero por primera vez en mucho tiempo, encontró un rumbo. Fue durante una de estas actividades de voluntariado, en una escuela comunitaria, que se topó con una mirada familiar. Una joven, entre lágrimas, le confesó a la psicóloga del proyecto que había engañado a su novio, que se sentía perdida, que no sabía cómo volver a ser quien era antes de la decisión que tomó. Laura no intervino en ese momento. Pero esa noche, en casa, le escribió una carta anónima diciendo, a veces, cuando engañamos, creemos que el error solo está en la acción, pero la raíz está en todo lo que descuidamos antes. No intentes borrar la culpa, entiende de dónde viene. El perdón comienza cuando nos perdonamos por lo que nos hemos convertido. Y decidimos cambiar. Cerró la carta, la entregó al día siguiente sin revelar su nombre y regresó a casa con el corazón inquieto. Sabía que ese gesto no borraba su pasado, pero quizás era una pequeña señal de que finalmente comprendía lo que necesitaba comprender. Mientras tanto, al otro lado del océano, Daniel se presentó ante un público diverso de personas de diferentes culturas y orígenes. Habló de diseño y creatividad, pero inevitablemente ahondó en temas más profundos. Compartió cómo los procesos creativos a menudo se asemejan a nuestros procesos emocionales: destrucción, borrador, errores, reconstrucción y creación de una nueva versión. Al final de la charla, se le acercó un japonés que, en un inglés con un marcado acento, le dijo, a veces hay que romper para reformarse de forma más hermosa. Tú no te rompiste, te rehiciste. Daniel le dio las gracias en silencio, con una leve sonrisa, y en ese momento, supo que por fin estaba en el lugar correcto, haciendo lo que debía hacer. Al regresar, encontró a Elena esperándolo en el aeropuerto con un cartel improvisado escrito a mano: el mundo era mejor contigo allá, pero es más hermoso contigo aquí. Rieron. Se abrazaron. Y en ese abrazo, Daniel sintió algo que no había sentido en años: pertenencia. Ya no se trataba de un pasado sin resolver, ni de la necesidad de protegerse de un nuevo dolor. Se trataba, finalmente, de vivir el presente con valentía y gratitud. Los días que siguieron fueron tranquilos, casi normales, y eso fue precisamente lo que más lo cautivó. No hubo promesas, pero sí cariño. Y eso fue suficiente. Una tarde, mientras visitaba una librería recién inaugurada en el centro, Daniel hojeaba un libro de cartas antiguas cuando, entre las páginas, encontró una cita delicadamente subrayada: el amor perdido por descuido es siempre el más difícil de olvidar. Sacó su teléfono, le tomó una foto y se la envió a Elena con un simple comentario: gracias a Dios ahora sé cuidar. Ella respondió con un corazón y un mensaje de audio que decía: y yo sé recibir. Simple, directo. Pero ahí estaba todo. Esa misma semana, Laura recibió una invitación sorpresa. Una antigua colega, ahora directora de una pequeña editorial, había leído algunos de sus escritos publicados en una revista independiente y quería hablar sobre la posibilidad de recopilar sus reflexiones en un libro.
La idea no era comercial, sino personal. Al principio se resistió, pero tras reflexionar, aceptó. Quizás era hora de contar su historia, no para justificar lo vivido, sino para transformar lo doloroso en aprendizaje. Empezó a organizar sus ideas, sus escritos, sus notas. Revisitar viejos sentimientos fue agotador, pero también revelador. Escribió con franqueza, sin intentar disimular defectos, sin disimular sus errores. Y cuando terminó el último capítulo, sintió que por fin había cruzado el puente que tanto temía cruzar. No porque lo hubiera superado todo, sino porque había comprendido que la culpa no desaparece, sino que puede transformarse en conciencia. Unas semanas después, Laura y Daniel volvieron a cruzarse, esta vez en un evento de arte contemporáneo. Él iba acompañado de Elena, ella estaba sola. El encuentro fue breve pero cordial. Un gesto de asentimiento, una sonrisa respetuosa y nada más. Pero mientras caminaba hacia la salida, Laura echó una última mirada a Daniel y pensó, es feliz. De verdad. Y por mucho que le doliera el corazón, por mucho que el recuerdo de la carta rota aún resonara en algún rincón de su mente, supo que era lo correcto. Ya no formaba parte de su viaje. Pero ahora, tal vez, empezaba a escribir el suyo con una verdad que antes desconocía. El tiempo había hecho lo que siempre hace con quienes tienen el coraje de afrontarlo, lo reconfiguró todo. Y ahora, la historia avanzaba hacia su desenlace final, donde cada decisión tendría su precio o revelaría su recompensa. Porque algunas decisiones, una vez tomadas, son irreversibles. Y lo que se pierde por no saber amar, casi nunca regresa. Pasaron los años, pero algunas historias no desaparecen, simplemente se asientan en el fondo de nuestras mentes, en silencio, esperando el momento adecuado para ser comprendidas. Daniel había seguido adelante en la vida con firmeza y serenidad, manteniendo una presencia discreta pero admirada en todo lo que hacía. Él y Elena, después de muchos paseos, cafés compartidos y silencios que los unían más que cualquier palabra, decidieron vivir juntos en una casa lejos del centro de la ciudad, rodeados de altos árboles y amplios ventanales que dejaban entrar el sol sin pedir permiso. Era un hogar construido no con urgencia, sino con intención. No había prisa entre ellos, solo un profundo deseo de cuidarse el uno al otro. Cada objeto dentro tenía una nueva historia, y ninguno llevaba la sombra del pasado. Con el tiempo, Elena comenzó a trabajar como ilustradora desde casa, mientras Daniel continuaba con sus proyectos creativos y sus conferencias, ahora con una calma que solo quienes han capeado tormentas pueden cultivar. Una tarde, al regresar de un pequeño evento, Daniel encontró a Elena en la cocina, riéndose para sí misma mientras intentaba preparar una nueva receta que, a todas luces, salía mal. Se acercó, la abrazó por detrás y guardó silencio unos segundos. Fue entonces cuando comprendió, con una claridad definitiva, que había ganado. No en el sentido de superar a su exesposa ni de borrar el dolor del pasado, sino por haber conservado su propia esencia incluso después de todo lo vivido. No se había amargado, no se había cerrado al amor, no se había perdido en la búsqueda de justicia o venganza. Simplemente siguió adelante. Se reconstruyó. Y en ese instante, ante la mujer que había elegido para su presente, supo que el amor verdadero no es el que nunca sufre, sino el que, incluso tras ser destruido, aún cree en la posibilidad de florecer. Laura ya había tomado un camino diferente. Su libro, narrado en sus narrativas sobre el arrepentimiento, la pérdida y la reconstrucción emocional, captó la atención de muchos. Ganó notoriedad por su honestidad cruda, lo que la llevó a eventos, debates y programas de entrevistas. Se convirtió en la voz de quienes enfrentaban las consecuencias de sus propias decisiones, especialmente de las mujeres que experimentaron el dolor del arrepentimiento tras una traición. Pero toda esta visibilidad trajo consigo algo inesperado, una confrontación pública con su propio error. En cada firma de libros, con cada pregunta incisiva de los periodistas, recordaba lo que había hecho, lo que había perdido y a quien había lastimado. Se convirtió en rehén del pasado que intentó transformar en un libro, y por legítimas que fueran sus intenciones, era como si su arrepentimiento quedara eternamente expuesto, como una cicatriz abierta a la vista de todo el mundo. Una tarde, durante una entrevista en directo, una reportera le preguntó, con una frialdad que mezclaba juicio y curiosidad, si habría actuado de otra manera si hubiera podido retroceder en el tiempo. Laura respiró hondo, se tragó la vergüenza que aún la quemaba y respondió con brutal sinceridad.
Dijo que no sabía. Porque en aquel entonces, era una mujer que no sabía a qué se enfrentaba. Dijo que lo peor no era la culpa de haber traicionado, sino saber que había traicionado al único amor que la había amado por completo. Las palabras dejaron al estudio en silencio y, durante segundos, nadie reaccionó. Pero allí, por primera vez, Laura sintió que ya no necesitaba dar explicaciones. Ya había aceptado su caída. Que ahora, todo lo que tenía que hacer era no volver a caer. A pesar de su fama tardía, Laura nunca volvió a involucrarse profundamente con nadie. Salió con alguien, coqueteó, incluso se enamoró una vez, pero sus sentimientos no fueron correspondidos. Y en el fondo, incluso cuando hubo una oportunidad para algo nuevo, su alma se retiró. Como si, inconscientemente, supiera que nunca volvería a experimentar un amor como el que tuvo con Daniel. Ese peso lo llevaría para siempre. No como un castigo, sino como una consecuencia natural. En su apartamento, aún guardaba la caja de madera con el sobresellado. Nunca tuvo el valor de abrirla. Era el último recordatorio de lo que quería conservar, demasiado tarde. A veces, miraba esa caja como si visitara una tumba. Sabía que la mujer que había sido, la que amó, traicionó y perdió, estaba enterrada allí. Y también sabía que nada más saldría de ella. Daniel, sin embargo, finalmente se convirtió en padre. Elena se embarazó en un momento inesperado para ambos, pero recibieron la noticia con serena alegría. La llegada de su hijo reorganizó todas sus prioridades, como la vida cuando decide que siempre hay más por venir. Daniel descubrió en su rol de padre una nueva forma de amar, más tranquila, más protectora, más profunda. Al ver crecer a su hijo, se sintió sanado de una manera que no sabía que necesitaba. No porque hubiera olvidado todo lo vivido, sino porque ahora, al contar cuentos para dormir, se daba cuenta de que tenía algo real que enseñar, la importancia de cuidar, de cumplir la palabra, de saber alejarse cuando ya no hay respeto, pero también de perdonar cuando el dolor ya no sirve de armadura. Una vez, cuando el niño ya caminaba y balbuceaba, Elena le preguntó si aún pensaba en Laura. Daniel, con la franqueza que siempre mantenía con ella, respondió que sí. Dijo que no le dolía, que no la extrañaba, pero que ciertas historias perduran porque nos moldean. Dijo que no le deseaba ningún mal, pero que esperaba que por fin hubiera comprendido que el amor no es lo que sentimos, sino lo que hacemos con lo que sentimos. Elena lo abrazó, sin celos, sin inseguridad, solo con la certeza de estar con un hombre completo. Y Daniel supo, una vez más, que había ganado. La vida no fue cruel con Laura. Pero fue justa. Le dio espacio para crecer, pero nunca le devolvió lo que había malgastado. Y eso, en sí mismo, era suficiente. En las noches frías, sentada sola en el porche, escribía cartas nuevas, que no enviaba, que no mostraba a nadie, solo para mantener viva la reflexión. Daniel, en su nuevo hogar, también escribía cartas. Pero a su hijo. Cartas que un día el niño leería, entendiendo que el padre que una vez tuvo fue traicionado, sí, pero eligió no dejarse definir por ello. Eligió amar de nuevo. Y amar mejor. Si has llegado hasta aquí, ahora quiero saber, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué parte te impactó más? Comenta abajo, me encantaría saber qué opinas. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, suscríbete al canal ahora, porque tenemos muchas más historias poderosas, reales e inolvidables como esta. Y antes de terminar, recuerden esto, cuando traicionan, no solo destruyen el vínculo con la otra persona. Destruyen la confianza, la autoestima, los planes e incluso la autoimagen de la persona traicionada. Engañar es romper todo lo que se construyó con tanto cuidado, dejando atrás el respeto, la admiración y el cariño. Y lo más cruel es que, a menudo, el traidor solo se da cuenta de esto cuando ya es demasiado tarde. Aquí en el canal, lo dejamos claro, no toleramos ningún tipo de traición. Nuestro compromiso es mostrar, a través de la ficción inspirada en la vida real, cómo cada decisión tiene peso, consecuencias y, sobre todo, un precio. Que esta historia sirva de recordatorio, quienes destruyen el amor verdadero rara vez encuentran a alguien igual. Y cuando lo hacen, ya no lo merecen.